Yo no tengo grupo de WhatsApp si es que me están preguntando a mí, y no lo voy a tener, porque eso no debiera estar permitido con los alumnos. Si le están preguntando a los compañeros del curso, por favor, alguien que responda en el chat. Gracias. Bien. Entonces, hay que tener claro, tal cual hemos dicho, que la economía trata, como ciencia, trata de administrar los recursos escasos. La forma de administrarlo es mediante el empleo del método científico. Eso significa que no es por la casuística el cómo se deben administrar los recursos, sino que se sigue un proceso racional y eventualmente un proceso formal, entendiendo por proceso formal toda técnica o instrumental cuantitativo que nos van a permitir la mejor gestión de los recursos escasos. Y para este efecto hay que distinguir entre el carácter que puede ofrecer la economía. En general, la economía tiene un carácter positivo. ¿Qué significa eso? Que mediante el análisis de causa-efecto va a llegar a postular leyes desde la óptica teórica y mostrando cuáles serían los efectos del someter a los sujetos o individuos o agentes económicos a determinados estímulos, sin decir si se deben o no implementar dichos estímulos, sin decir si se deben o no perseguir ciertos objetivos. Tampoco dirá qué recursos se deben emplear. Se hace un análisis causa-efecto. Si usted ocupa estos recursos, es posible que sea capaz de producir este bien. Decida usted si produce ese bien y, por tanto, si emplea dichos recursos. ¿Me entienden lo que digo? Es por eso que la economía tiene un carácter orientador de la política. Independiente del sistema económico, el objetivo último es el mismo, que el bienestar de la sociedad como un todo sea el más alto posible. Independiente sean gobiernos de alguna, por llevarlo en términos brutales, de alguna mano, de izquierda o derecha. Los objetivos pueden ser exactamente los mismos. Las herramientas y el instrumental que se adopte podría ser distinto. ¿Hay dudas? Bueno, y el carácter positivo significa eso, descriptivo. Describe una situación, no norma u obliga sobre ella. Pero hay algunas veces, las menos, en los cuales la economía puede adoptar un carácter normativo. ¿Y qué significa un carácter normativo? Que van a existir unas ciertas reglas que se deben cumplir. Hay una norma, hay un cuerpo legal, el cual estamos obligados a respetar. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, Por profe. ejemplo, en lo cotidiano hay una norma básica, una norma, y eso significa que eso tiene un carácter normativo. Si usted, ya sea que va en vehículo o a pie, llega a algún cruce de dos calles y ve un semáforo en rojo, ¿qué debe hacer? Detenerse. ¿Perdón? Detenerme. Detenerte. Bueno, si se dan cuenta, ahí hay una obligación, hay una norma. Por lo tanto, eso es una proposición que posee un carácter normativo. Por otra parte, por ejemplo que ya hemos dado, es dable pensar, es razonable pensar que si el precio de una cosa, del café, de los zapatos, de los chalecos, de los televisores, de lo que sea, es dable pensar que si el precio de una cosa baje, la cantidad que la gente va a desear consumir de ella será mayor o menor. Mayor. Mayor. Bueno, eso solo nos permite inferirlo mediante un análisis lógico. No estamos diciendo a nadie que el precio de la cosa debe bajar. Estamos haciendo un análisis de consecuencia. Si yo veo
que al bajar el precio de una cosa, la cantidad demandada, la cantidad que la gente desea de él es mayor, puedo postular una teoría en términos argumentales. Mediante una abstracción teórica, logro postular una teoría. Y puedo llegar a plantear, finalmente, que la relación entre el precio y la cantidad de las cosas es inversa. En la medida que el precio de algo baje, la gente va a querer más de él, y viceversa. ¿Me siguen o no? Pero ahí estoy haciendo un análisis, yo no estoy diciendo suba el precio, baje el precio. Esa decisión la toma el político. ¿Y quién es el político? Aquellos que son los que deben tomar las decisiones. No lo confundan con la política partidista. Si es del PPD, si es de RN, si es de la UDI, si es de Revolución Democrática, no tiene nada que ver con eso. El tomador de decisiones es lo que hemos de entender como el político. ¿Hay dudas? El dueño de una empresa. Usted va y le dice, jefecito, mire, si usted baja, como tenemos problema de liquidez, necesitamos platita para pagar los sueldos, lo que yo le recomiendo es que usted baje el precio. Ojo, estoy dando este ejemplo sin que conozcamos otra cuestión que vamos a ver más adelante. El hombre, el dueño de la empresa o el gerente general va a tener que decir si toma dicha propuesta, si sube o baja el precio. Dependerá de él. Usted como analista económico llegó hasta la parte analítica. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? ¿Profe, puede explicar de nuevo la última parte? Que se le cortó. El que toma la decisión es el político. Nosotros, como analistas económicos, lo que vamos a ofrecer es el análisis de consecuencias de las determinadas acciones que se impetran, que se tomen. Punto. Y entiendan el político no como el político partidista, no es de algún partido político. El político es el individuo, el sujeto que toma la decisión. Que efectivamente puede ser el presidente, puede ser el Senado, sí, ese es otro tema. Pero en general es el decisor, el que toma la decisión. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, ¿cómo trabaja la economía mediante este pequeño esquema? Lo que nosotros siempre vamos a observar en la práctica son los efectos, que son las consecuencias de algo. Y como analista, esto, ojo, esto lo ocupa el método científico en general, pero en particular la economía también, dado que se sustenta en el uso del método científico. El proceso aquí, cuando estamos diciendo si el precio del café baja, la gente va a consumir más café, lo que yo veo es eso, que el consumo del café se incrementó. No me interesa cuál es el modelo mental de la toma de decisiones, es una caja negra. Aquí hay alguna transformación en nuestro cerebro, en nuestro segundo piso, que nos lleva a tomar las decisiones. Y como analistas, ¿qué es lo que trataríamos de hacer? Encontrar aquellas causas que permiten explicar dicho comportamiento. Dentro de las causas pueden existir un sinnúmero de ellas y habrán algunas que estudiaremos, que son las que tenemos aquí como las causas estudiadas, y habrán otras que dejaremos de lado, producto de que no explican gran parte del fenómeno. Nos vamos a centrar en esta. Habrán otras que son las no estudiadas. ¿Y por qué no las estudiaremos? Porque, recuerden, en todo proceso decisional hay costo y beneficio. El beneficio de incluir un atributo, una variable más, una variable explicativa más en determinado fenómeno, puede ser tremendamente costoso en tiempo y recursos para explicar el fenómeno que estamos observando. No lo explica en buena manera. No todos han tenido análisis estadístico, ¿no? Todavía. Yo sí, al menos parece que es requisito. Ya. ¿Viste algo análisis de regresión? Sí. Ya, tiene que ver con eso lo que estoy diciendo. Incluiré alguna variable como regresora cuando el beneficio de incluirla sea mayor que el costo que significa incluirla. Bueno, y en economía, estas causas no estudiadas, este es un concepto que van a tener que manejar todo el semestre,
Esas causas no estudiadas, estas, las vamos a asumir bajo la condición de ceteris paribus. ¿Y qué significa este concepto, ceteris paribus? Todo lo demás constante. Todo lo demás constante. ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces vamos a incluir siempre en el análisis aquellas causas que permitan una mejor explicación de los fenómenos. Y siempre y cuando el costo de incluirla sea menor que el beneficio que aporta en términos explicativos. Este es el enfoque que sigue la economía, al igual que cualquier otra ciencia, la física, la química, etc. ¿Y por qué? Porque se sustentan en el método científico. Entonces, si lo quisiéramos ver en términos de un modelo, nunca olviden, un modelo es una representación simplificada de la realidad. No significa que hay que distorsionar la realidad, pero mediante el aislamiento de determinadas causas nos permiten explicar medianamente bien un fenómeno, un efecto. Y estudiaremos, tal cual decíamos hace un breve instante, estudiaremos aquellas causas que nos permiten explicar gran parte del modelo. Pero el modelo es una simplificación de la realidad, y que, reitero, no por simplificarla significa distorsionarla. Bueno, aquí en el monito tenemos las dos vertientes que nos van a convocar durante el curso. La economía es una ciencia esencialmente argumental, teórica, y que hace, tal cual lo dice el monito, una abstracción teórica. Con esto logra la propuesta de modelos de comportamiento lógicos. Mediante la argumentación y la deducción llega a algún tipo de conclusión, podemos extender dicha conclusión y finalmente lo que tenemos que hacer es validarla o contrastarla contra el mundo real. En el ejemplo que he dicho, si el precio del café baja, es dable pensar que la cantidad demandada de él, la cantidad que la gente desea de él, aumente. Todo eso lo vemos desde la óptica de la lógica. Aquí no hay matemáticas de por medio. Pero ¿qué es lo que ocurre? La economía se sirve de la econometría. Si se fijan, esta es una palabra compuesta, que se compone de los conceptos economía y métrica. ¿Qué es lo que es la economía. ¿Qué es lo que es la metría? Les dice el juicio. ¿La medición? La La medición. medición. La medición. Y obviamente entonces aquí, cuando la economía nos provee de ese modelo lógico, que la relación precio-cantidad es inversa, lo que tratamos de hacer ahora es conseguir la data, juntar una colección de observaciones o datos, valga la redundancia, postular algún tipo de modelo, llegar a un modelo formal matemático y contrastarlo con la realidad. Voy a dar una función de las que vamos a ocupar más adelante. Por ejemplo, la economía dijo la relación precio-cantidad demandada de café es inversa. La econometría, mediante el análisis, estudio, interpretación y manipulación de los datos, en el buen sentido de la manipulación, nos puede llegar a postular esto, donde X es cantidad, es igual a 100 menos P, siendo X la cantidad demandada de café y PX el precio del café. ¿Cómo es la relación aquí entre cantidad y precio? ¿Directa o inversa? Niños. Inversamente. Inversamente. La economía nos decía que la relación era inversa y aquí matemáticamente lo estamos verificando y hemos llegado a postular que la función que releva o expresa la demanda por café es de esta forma. La cantidad es igual a 100 veces, perdón, es igual a 100 menos el precio del café. Si el cantidad, si el precio del café es 10 pesos por unidad,
la gente consumirá 90 tazas de café. Si el precio es 20, consumirá 80 y así sucesivamente. Pero esto nos lo provee la econometría, una función de demanda. Esta que tengo aquí, es una función de demanda econométrica. Esta. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bien. A ver, voy a borrar. Denme un segundo. ¿Y por qué no pude borrar? Ahí sí. Ya, entonces voy a dejar el monito puesto, lo voy recorriendo lentito por si alguno estudia, después lo puede leer en el video. Y que esto tiene que ver con lo que ya hemos hablado por extensión, que es el problema económico. Bien. Entonces, dejo de compartir. Sí, compañeros, sí hay. Yes, me mandas el link. Listo, ahí se están poniendo de acuerdo. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se interrelacionan los sujetos. En este caso, tenemos el diagrama del flujo circular de la renta o del ingreso en la economía, solo con dos sujetos económicos, y que tiene que ver con el primer esquema que vimos en la primera clase, cuando teníamos el qué producir, el cómo producir, el para quién, el consumidor, el productor, el mercado y el consumo. Es exactamente lo mismo. Podemos generalizar, porque esto es cierto, diciendo que hay dos tipos de mercado, el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores. Y esto es lo que hemos visto en algún minuto, cómo interactúan. Las empresas van a producir los bienes y servicios que la gente quiere, los consumidores los van a comprar y van a pagar por ello. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Contratar factores productivos, van a remunerar a los propietarios de los factores productivos. Pero esto ya lo tiene medianamente claro cuando lo vimos tiempo atrás. Si esto lo extendiéramos, podríamos agregar a dos agentes económicos más. ¿Quiénes? El gobierno o el sector público y el sector externo. Y nos va a quedar, un modelo más o menos de esta manera, que lo vamos a ir viendo y sobre todo en la unidad número 6, que es la de macroeconomía. Ahí están las relaciones o las interrelaciones con el resto del mundo. En el modelo simplificado, si agregamos al gobierno o a la autoridad, va a ocurrir que el gobierno es un ente consumidor más, requiere comprar computadores, requiere comprar café, requiere comprar alimentos para el servicio de todo el aparataje fiscal, y también cobra impuestos a determinados individuos y otorga subsidios a otros individuos. Y si agregamos el resto del mundo, tenemos las posibilidades de comerciar con el resto del mundo, ya sea mediante la importación o exportación de bienes y servicios. Pero aquí están las interrelaciones. La economía es positiva, dijimos. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. La economía positiva puede analizar un fenómeno como este. ¿Por qué los médicos ganan más que un conserje? ¿Por qué creen ustedes podría ser? Por la capacitación. ¿Te cabe duda? Obviamente, pues los recursos productivos involucrados en todo el proceso de capacitación del uno y del otro son absolutamente distintos. Por lo tanto, es dable pensar que un médico deba ganar más que un conserje. ¿Hay dudas? Esto. ¿Por qué o qué es lo que significa el libre comercio? ¿Aumenta o reduce los salarios de la mayoría de las personas? ¿Cuál es otra pregunta, otra interrogante que puede ser interesante analizar desde la óptica económica? ¿Cuál es el efecto de las computadoras sobre la productividad? Y a priori podemos plantear un juicio. En general, véanlo en una clase. Si no tuviéramos un recurso como el Zoom, si no tuviéramos el computador,
Esto sería como hace muchísimos años atrás, que era el estudio por correspondencia, que mandaban por correo los textos. En un caso como este, para las clases, el uso de la tecnología mejora o empeora la productividad, el rendimiento que le podemos sacar a cada clase y el aprendizaje que Ahora, ustedes pueden tener. ¿Qué creen ocurre? ¿qué mejora? Mejora, obviamente. ¿Estamos? Cuestiones normativas. Aquí, por ejemplo, debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación no aumente con demasiada rapidez. Más que una interrogación es una exclamación, ¿eh? Debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación no aumente con demasiada rapidez. Cuando aparece la proposición o el vocablo debe, nos están normando, están obligando. Y cuando es una obligación, se trata de una concepción normativa, no descriptiva o positiva. Lo positivo es descriptivo, lo normativo es obligatorio. ¿Hay dudas? Usted, para poder aprobar el curso, debe estudiar. Lo estoy obligando, estoy normando sobre una situación. ¿Hay dudas? No, profe. Profesor. Bien. Una última. Profe, yo tengo una duda sobre creo que hay una pregunta que no explicó bien o no entendí yo, por lo menos de la anterior. ¿El libre comercio aumenta reduce los salarios de la mayoría de las personas? ¿La podría explicar, por favor? Eso, ahí te lo estás planteando como un interrogante. Lo que tú quieres analizar es si el libre comercio mejora o empeora los salarios. Y vas a tratar de buscar las causas y hacer el análisis, pero no vas a obligar a que la economía abra o cierre sus barreras al comercio internacional. A que la economía permita que los sujetos, consumidores y productores se coloquen de acuerdo. Eso lo va a decidir el político, no el analista. Ok, gracias. Cuando tú haces un análisis de una situación o tratas de describirla, ese es un enfoque positivo y es lo que en común adopta la economía. Hay algunas veces en las cuales se norma y allí adopta un carácter normativo u obligatorio. Bueno, la microeconomía toma por sujeto de análisis el individuo o un grupo bien definido de ellos. La macroeconomía, si bien puede que analice las mismas variables que la micro, cantidades, precios, por ejemplo, trabaja o toma por sujeto de análisis a un conjunto o conglomerado de individuos. No interesa cuánto pagó Juan Pérez por el kilo de manzana el 18 de octubre en el Líder de San Miguel. No. Quizás es relevante a nivel del sector agrario determinar cuál es el precio promedio del kilo de manzana en Santiago, pero no cuánto pagó Juanito Pérez. ¿Me entienden o no? Niños, Sí, profe. la Sí, macroeconomía sí, profe. tiene por sujeto de análisis el conjunto o conglomerado de individuos. La micro, el individuo o el sujeto. El consumidor, el productor, un mercado. A nivel de la macro es el equilibrio agregado en la economía, la demanda de mercado, la oferta de mercado. ¿Y qué es lo que es la demanda y la oferta de mercado? La suma de todas las demandas individuales en los distintos sujetos económicos. Lo mismo la oferta. Le interesa un individuo en particular. Bueno, y para resumir entonces, la economía en general adopta un carácter positivo o tiene un enfoque positivo, pocas veces adopta un carácter normativo y que tiene que ver con el instrumental de la política económica. Dentro de la economía positiva está la teoría económica y la economía descriptiva propiamente tal, y dentro de la teoría económica tenemos las dos grandes ramas, la micro y la macro. El curso se centra esencialmente en micro, unidades 1 a las 5, y la macro las 6.
Aquí es cuando se obliga al comportamiento de las personas. Cuando la economía adopta un carácter normativo. Y esto tiene que ver también con la concepción política de la sociedad. Cuando se obliga a qué consumir, cómo consumir, cuánto consumir, cuándo consumir, cuándo producir, cuánto producir, para quién producir, ahí adopta otro carácter. Pero tiene que ver con una otra concepción también. Bien. Dejo de compartir y nos vamos a la última compartición de hoy día. Bien. Lo que vamos a analizar ahora, ¿están viendo un Word? Sí. Sí. Los que tienen y están siguiendo la clase mediante un cuadernito o un apunte o están tomando nota, les pido por favor que me hagan esta tabla. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? La curva de transformación o frontera de posibilidades de producción de una economía. Y para esto vamos a tomar como ejemplo la clásica dualidad de don Paul Samuelson, brillante economista, ganador del Nobel en algún minuto, del Premio Nobel de Economía, y que se sustenta en la famosa dualidad cañones y mantequilla. ¿Qué es lo que hemos de suponer aquí? Lo siguiente, supongan que hay una economía que es capaz de producir dos bienes, solo dos bienes. Con la dotación de recursos existentes en la economía, se pueden producir o cañones o mantequillas, en las dimensiones que aparecen en la tabla. Nos dan 6 posibilidades discretas de producción. La posibilidad A, en la cual la economía estaría produciendo 15.000 cañones y 0 millones de toneladas de mantequilla, y me voy a la otra extrema, o la posibilidad F, que si se destina toda la dotación de recursos solo a la producción de mantequilla, se podrían producir 5 millones de toneladas de mantequilla y ni un cañón. Y están las intermedias. ¿Observan la tabla? ¿Ven la tablita, niños, o no? Sí, profesor. Sí, profe. profe. Ya. Lo ideal sería a esta tabla agregarle una columna, pero da lo mismo. ¿Cómo interpreto cualquiera de las posibilidades? Por ejemplo, la posibilidad B. Si la economía hoy día está produciendo, voy a hablar en unidades, no en los miles o millones, ¿eh? Si la economía hoy día está produciendo 14 cañones, puede, adicionalmente, empleando la totalidad de recursos existentes en la economía, puede producir una mantequilla. ¿Hay dudas? No. Bien. Si esta tabla, que es una distribución discreta, la llevamos a una distribución continua, ¿por qué? Porque piensen en una economía, ¿cuántas empresas hay? En una economía real, ¿eh? ¿Cuántas empresas hay? Miles de ¿Ah? empresas. Millones. Por lo tanto, supongamos que todas esas empresas se dedican solo a la producción de cañones o mantequilla. Todas. Por lo tanto, es posible entonces, si lo llevo a la realidad, pensar, bueno, que la economía en algún minuto podría producir, y aquí voy a ponerle la dimensión, 14.548 cañones y, no sé, pues 432.000 kilos de mantequilla. Puede producir 2 cañones o 2.000 cañones, sí, y 4.548.729 toneladas de mantequilla. Es factible eso entonces, en el mundo real. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta representación tabular que tenemos aquí, la vamos a llevar a una representación gráfica. Si hacemos ello, nos va a quedar una función más o menos así. Y ahora les pregunto, si lo que estamos viendo es la curva de transformación, aquí estamos transformando cañones en mantequilla o mantequilla en cañones, según sea el caso. Curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es lo que entienden ustedes por una frontera? Un límite.
un límite. Si ustedes me miran el mono que tenemos allí, ¿cuál me dirían que es el límite o la frontera de posibilidades de producción? El 16. No, 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 no. ¿Cuál Los es el puntos límite? marcados. ¿Perdón? Los puntos que están marcados. Sí, la curva. ¿Cuál es la frontera de posibilidades de producción? Toda esta curva. Esa es la frontera de posibilidades de producción. La curva. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Entiendan, ¿ah? Cuando he explicado esto, ocupando la totalidad de los recursos existentes en la economía en ese minuto, puede producir 14 cañones y una mantequilla. Análogo a cualquier interpretación, ¿ah? Cualquier otra posibilidad. Entonces veamos lo siguiente, miren. No están signados en el mono, pero esta es la posibilidad A, la B, la C, la D, la E y la F. Y la hemos trazado en términos continuos por lo que expliqué. De los miles de empresas que pueden existir, si todas se dedican a lo mismo, habrán empresas grandes, empresas chicas. Algunas serán capaces de producir 1000 cañones y otras 4 cañones por unidad de tiempo. Por lo tanto, nos va a dar una representación continua. Todos los puntos que caen en esa curva, es decir, A, B, C, D, y todas las infinitas posibilidades que hay entre cada conector entre dichos puntos, nos da cuenta de la frontera de posibilidades de producción. Les pregunto entonces, un punto como este, como el H, ahí, 4 cañones y 2 mantequillas, siempre, ojo, y aquí me voy a salir un poco de la economía, en la vida, usted siempre, aun cuando no nos damos cuenta porque lo hacemos de forma autómata, en cualquier acción de la vida, buscamos factibilidad. Buscamos satisfacer estas dos condiciones. La de factibilidad y la de optimalidad. ¿Qué significa eso? Que dentro de nuestras posibilidades factibles tratamos de encontrar aquellas que para el propósito que estamos persiguiendo en ese minuto sea la mejor. ¿Hay dudas? No nos damos cuenta porque lo hacemos de forma autómata. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Les pregunto, este punto entonces, el H, como representativo a cualquier punto interior, ¿es factible en términos productivos? Sí, Se puede, con la dotación de recursos que hoy día tenemos, ¿podríamos producir 4 cañones y 2 mantequillas? sí se puede. Se puede. Desde la óptica del empleo de recursos, ¿qué le dice su juicio? ¿Será o no será óptimo ese punto? No, profe. No entiendo. No es conveniente. Ya. Un punto como este, 4,5, este, como representativo de cualquier punto exterior, ¿será factible con la dotación de recursos que hoy día tenemos? ¿Podemos producir 4 cañones y 5 mantequillas? No, no se No, puede. salimos de la frontera. Listo. Entonces, puntos interiores, ¿son factibles? Sí. Sí. Sí, ¿Son candidatos a óptimo? no. No. Si Puntos se alejan. exteriores, ¿son factibles? No. ¿Son Ah. candidatos a óptimos? Sí. Sí, Si no estuviera la restricción, obviamente nos convendría producir más. Pues. Listo. Les pregunto, bueno, ¿y dónde la economía se para hoy día entonces? ¿Dónde se para? ¿Dónde produce? A eso me estoy refiriendo. ¿Ah? ¿Qué combinación de bienes produce? ¿La frontera? ¿Cuál? Te estoy preguntando cuál. Oye. ¿Se va por la factibilidad?
No sé, po. Entiéndeme. Dije, siempre el ser humano busca esto. No nos damos cuenta, pero eso es lo que hacemos. ¿En qué posibilidad se paran? A, B, C, D, entre C y D, entre E y F, D. en F, no sé. Dígame. D a la mitad. A la mitad, ¿qué significa la mitad? Buscan Me la que sea refiero más a la- óptima. Claro. Yo diría por la B. Es que ahí baja, produce una y después va bajando como normalmente. Ya, pues cabros, ¿en cuál? En el rango entre C y Entre D D puede y ser. E. Entre C y E. Digo D la y C. E. Yo digo C. Yo creo que es la B. ¿En la B me dices tú? Es que, como le decía antes, ahí baja de 15 a 14 y produce uno de mantequilla y después baja 2 y produce uno más y después baja 3 y produce uno más y va bajando mucho al final. Cabros, no han entendido un carajo las 4 clases que ya llevamos entonces. No, Todas son llevamos 3 clases. posibilidades, profe, ¿o no? Esta es la tercera clase, en realidad me equivoqué, perdón. No han entendido nada. Profe, todas son convenientes, ¿o no? Pero ¿cómo vaya a producir en forma simultánea la B y las F? Imposible. No me refiero a eso, me refiero a que cada punto es conveniente, por eso está en la frontera. Sí, Por pues sí eso solo. ya lo sabemos, ya me lo dijeron. Hay puntos factibles y no óptimos, hay puntos óptimos y no factibles. La posibilidad C es factible. ¿Tengo los recursos para producir 12 con 2? Sí. Sí, Sí. ¿Y es candidata óptima? también. También. Listo, eso yo supuse que lo hayan entendido mediante el análisis que habíamos hecho. Cabros, no han entendido nada. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Analizar las opciones. Administrar de manera eficiente los recursos. Listo, entonces, pues, ¿en cuál te paráis? En cualquiera que sea la más óptima. Pero dime cuál, pues. ¿Y por qué? No me respondáis con la misma pregunta, po. Todas son óptimas. Yo diría la E, profesor, porque se está produciendo tanto cañones como mantequilla a un grado de casi equivalente. Casi equivalente. Ya. Cabro, reitero por cuarta vez, no han entendido nada. Suponga solo 2 países, Chile y Argentina. Como pudo haber sido y no fue, por suerte, que si no nos llegaba al perno. Si estamos en guerra con Argentina, ¿hacia qué sesgaría la producción? Cañones, pues. Y si estamos en tiempos de paz, A mantequillas. por lo tanto, ¿de qué depende la opción que se debe escoger? ¿Contexto? ¿De qué necesidad hay que saciar? Pero eso métanselo bien en la cabeza, pues cabros, no es posible que estemos en la tercera clase y todavía no lo tengan claro. Obviamente la posibilidad en la cual debiera pararse la economía tiene que ver con las necesidades existentes en dicha economía en ese instante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Entonces, todo depende del contexto, profesor, para Pero asociar cierta obviamente, necesidad. pero obviamente, si eso lo dijimos en la primera clase, la economía hace un análisis causa-efecto, que hoy día expliqué un poquito mejor el monito, un esquema.
Pero claramente les dije, nunca deben dejar de lado el contexto. ¿Y qué significa el contexto? La situación a la cual estamos enfrentados. ¿Y qué significa aquello? La necesidad que tengamos presente en ese minuto. ¿Hay dudas? No, profe. Soy un poquito alaraco y exagerado para las clases. Por eso que de repente los voy a gritar, algunos a interpretar como que los estoy retando. No, es parte del método de enseñanza. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. Bueno, si a esa tablita le hubiéramos agregado una columna, podríamos ver lo siguiente. Miren, fíjense. Y que aquí tiene que ver con el análisis que vamos a hacer. Voy a ocupar la misma tabla para que... Ojalá me... ¿Alcanzan a ver la tabla y el mono juntos? Tabla, Sí, profe. mono. Sí. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Miren. Miren. Y esto, porque esto es general y lo vamos a ocupar varias veces en el semestre. Siempre un gráfico, lo primero que le tienen que analizar es la pendiente. La curva de transformación entonces tiene pendiente Negativa. negativa. ¿Y por qué es importante eso? El primer atributo que siempre le tiene que analizar un gráfico, porque da cuenta del tipo de relación. Y obviamente, si yo tengo una dotación de recursos fija, dada, cuando yo decido, yo digo, como el decisor de esta economía, cuando decido producir más cañones, como los recursos son escasos, son limitados, necesariamente, ¿qué debo hacer? Si quiero producir más cañones, Dejar de Producir producir. menos mantequilla. listo. Hay dudas y viceversa. Hay dudas y ahí ya está metido el concepto de costo de oportunidad. Acuérdense el concepto de costo de oportunidad. Hay metido varios conceptos aquí. Ley de rendimientos marginales decrecientes, que lo vamos a ver en la teoría del productor, costo de oportunidad, disyuntiva, porque bueno, tenemos que decir cuánto producimos de cañones, cuánto producimos de mantequilla, va a depender de las necesidades, vamos a tener que sacrificar, dejar de producir uno para producir más del otro, dependiendo si estamos en guerra o estamos en paz, qué sé yo. Están una serie de conceptos que ya hemos conversado en las clases. Segundo, lo otro que siempre le debe mirar un mono es la concavidad. Y por convención, siempre y durante todo el semestre vamos a mirar de abajo o desde el origen. Vista desde el origen, esta función la veo cóncava o convexa. El palo ordenado 0, 0 en este caso. ¿La veo cóncava o convexa? Cóncava. Cóncava. Bien. Y producto de esto entonces nace un tercer atributo. Como consecuencia de estos dos, el sacrificio en la producción de un bien es decreciente. Eso métanselo bien en la cabeza. Es decreciente en la producción del otro. Miren, cuando nos movemos de A a B, ¿cuánto gano en términos de la producción de mantequilla? Que lo voy a ir haciendo en esta misma... Bueno, a ver, no, ya. Ya, va. Una tonelada. ¿Cuánto ganáis de mantequilla al pasar de 0 a 1? De A a B. 1. 1. ¿Cuánto sacrifican de cañones?
1. Uno. Cuando nos movemos de B a C, ¿cuánto ganamos de manteca? 1. ¿Cuánto sacrificamos de cañones? 2. 2. ¿Cómo es el sacrificio de los cañones para incrementos iguales en la producción de mantequilla? Decreciente. ¿Perdón? Decreciente. Que yo le puse decreciente y nadie me dijo nada. Creciente en la producción de un bien para incrementos iguales en el otro. Debemos sacrificar un cañón, 2 cañones, 3 cañones, 4 cañones, 5 cañones. Cabros, concéntrense, pues. Bien, si esto ocurre cuando yo me muevo de A a F, eso fue lo que fuimos haciendo. ¿Cómo será el sacrificio de la mantequilla para incrementos iguales en la producción de cañones? Concéntrense. Decreciente, ¿no? ¿Perdón? Decreciente. ¿Quién más dice algo? Constante. Constante. ¿Quién más dice algo? Opino lo mismo, que es constante. Cabros, no inventen, piensen. Mantequilla, cañones. Róteme los ejes en 180 grados, trayendo la mantequilla, me la pesca de abajo y me da vuelta el mono. Y después me la gira en 90 grados. Hacia la izquierda. ¿Qué les va? Se me fue el lápiz. Ahí. ¿Qué les va a quedar? Algo así. ¿Qué pendiente tiene? Negativo. Gírelo en 180 hacia la izquierda, como quiera, pésqueme aquí el eje de la mantequilla, desde el 6, y me lo gira en 180, saliendo del computador. Y después lo rota en 90 grados, hacia la derecha. ¿Les va a quedar algo así? ¿Qué pendiente tiene? La curva. Negativa. Vista desde el origen, ¿cómo es? Cóncava. Por lo tanto, la tercera característica tiene que ser la misma. ¿Cómo es el sacrificio de las mantequillas para incrementos iguales en los cañones? Creciente. ¡Listo! Eso tiene que ver con las características del mono nomás. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y entiendan, tiene que ser así por una cuestión de lógica. Si el sacrificio fuese decreciente, entiendan, si cada vez yo debo sacrificar menos de algo para incrementar, en este caso, la producción del otro en una unidad, ¿qué voy a tender a hacer? ¿Qué les dice el juicio? La lógica. La economía es pura lógica. Usted tiene que estudiar 2 materias, cálculo y economía. Si pensemos minuto, para hacer la fase, si cada minuto que usted deja de estudiar cálculo para estudiar economía, y ese minuto adicional al principio le sube 2 décimas la nota, el segundo minuto le sube 5 décimas la nota, con un cambio insignificativo en la nota de cálculo, con una baja insignificativa en la nota de cálculo, ¿qué va a tender a hacer? ¿A estudiar solo qué? Economía. Listo. ¿Hay dudas? No podría ser convexa. Eso ocurriría si la curva de transformación fuese convexa. Ahí, ciertamente, voy a hacer un mono que está malo. Si hubiese sido así,
¿A qué nos veríamos tentados? A pararnos acá. ¿Y eso qué significa? Producir solo una cosa, estudiar solo un ramo. Pero ahora váyanse al mundo real y extiéndalo. ¿Es posible que en una economía solo se produzca una cosa? Cualquier cosa, la que sea. Es posible No, que... porque hay varias No sé. necesidades. Ya, es posible que usted, en el ejemplo que yo le doy, puta, me corté afeitándome y todavía me sangre. Es posible que usted estudie solo una cosa y apruebe solo economía, solo una materia, y apruebe todas las materias. No. No debiera ser lógico. Ya, listo. Ah, por así. ¿Hay dudas? Ahí está, en todo caso, pendiente negativa, cóncava vista desde el origen, sacrificio creciente en la producción de los cañones. La explicación de los distintos puntos, que fue lo que vimos. ¿Dónde nos vamos a parar? Está en el recuadro celeste. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Leyeron ese recuadro celeste? Niños, No hay duda. Sí, profe. Claro, profe. y aquí una cuestión importante. Óptimo técnico. Es aquella situación en una economía en la cual no puede aumentarse la producción de algo, si pensamos en términos productivos, sin disminuir la de otra cosa. Cañones, mantequilla, para nosotros. Costo de oportunidad es la cantidad que se debe sacrificar de un bien para producir una unidad adicional del otro. Cuando nos movimos desde la posibilidad A a la F, el costo de oportunidad, el sacrificio de los cañones fue siendo cada vez mayor o menor. Mayor. Mayor. Y el concepto de escasez económica se refiere al hecho de que existe solo una cierta dotación de recursos en algún minuto, que eran las posibilidades asignadas desde la A a la F. Eso era nuestro límite, esa era nuestra frontera. Bien, aquí en la definición de óptimo técnico lo vamos a ocupar o emplear aquí en el mono en términos de la definición de un óptimo paretiano. Les voy a explicar que en alguna parte apareció en alguna de la clase anterior el concepto de óptimo paretiano. Aquí lo vamos a explicitar. El óptimo paretiano o óptimo de Pareto. Paretiano. Hay dos posibilidades. En términos de un punto o en términos de un movimiento. Ya, miren, un punto, entiendan, y lo voy a explicar estrictamente en este mono, pero es extensible a cualquier otro tipo de acción, al consumo, a la producción, al estudio, a lo que quiera, es para la vida. Un punto óptimo paretiano es aquel del cual, si yo me muevo, algo se ganará, en términos productivos en nuestro caso, algo se ganará, pero con cargo a que otra cosa se pierda. ¿Me siguen? Si yo estoy en B, A, B, C, esta era C. Si yo estoy en C y quiero producir mayor cantidad de mantequilla, necesariamente, ¿qué debo hacer? Disminuir la productividad de cañones. La producción, no habléis de productividad, la producción de cañón. ¿Hay dudas? No.
Lo mismo, Ya, si yo profe. estoy a veces de E, esto es C, si yo estoy en E y quiero producir más cañones, necesariamente, ¿qué tenemos que hacer? Deja de producir mantequilla. Listo. Bueno, ¿Hay dudas? Por lo tanto, a priori, el punto C, el E y cualquiera que esté en la frontera, ¿es un punto óptimo paretiano? sí. Sí. Segunda posibilidad, movimiento. Un movimiento es óptimo paretiano cuando alguien gana sin que a lo menos nadie pierda. ¿Entienden? Desde esa perspectiva, el punto C, cuando yo me muevo hacia D, ese movimiento es óptimo paretiano. ¿Alguien ganó? Sí, produje más o menos mantequilla. Más. Más mantequilla. Pero necesariamente, ¿qué tuve que hacer? La producción de cañones. Dejar de producir cañones. Por lo tanto, alguien perdió o algo se perdió. ¿Ese movimiento es óptimo paretiano? Sí. No. ¿No? Ah, No, porque alguien pierde. Si usted está en un punto óptimo paretiano, cualquier movimiento a partir de él será no óptimo paretiano. Profe, ¿Sí? ¿ese sería un óptimo técnico? Lo que vimos ese. Sí, eso no lo hemos visto todavía, eso es la teoría del productor. Eso es la teoría del productor, pero en la misma definición, sí. Pero no lo hemos visto. Si yo estoy en un punto óptimo paretiano, cualquier movimiento, cualquier fuerza que me saque de él, será entendida como un movimiento no óptimo paretiano. Porque está bien, alguien va a ganar, pero con cargo a que alguien pierda. Cuando yo, al decirlo en términos brutales, cuando yo le quito a Juanito para darle a José, ese movimiento es óptimo paretiano, no, porque está bien, José ganó, pero Juanito perdió. Y la pérdida de Juanito puede haber sido mayor que el beneficio de José. Por lo tanto, la sociedad, el movimiento, lo que hice, es para peor, no para mejor. Cuidado. Que esto parece que a alguna gente de los políticos se le olvidó, lo tienen o nunca lo entendieron, que también es factible. Bien. Si yo estoy aquí, ese punto ¿puede ser óptimo paretiano? No. ¿Por qué? Porque yo tendría que ser muy torpe. Entiendan, aquí estoy ocupando la totalidad de los recursos existentes en la economía en ese minuto. ¿no? No. No. Si me muevo así, yo puedo decir, este era óptimo paretiano entonces. El punto H lo voy a poner M. Cuidado. Aquí efectivamente logro ganar mantequilla con cargo a la producción de cañones. Movimiento no óptimo paretiano, por lo tanto el punto M es óptimo paretiano. Error. ¿Es la única posibilidad? No, porque nos pudimos haber movido así, a través de una línea horizontal. ¿Y ahí qué pasa con la producción de mantequilla? ¿Qué pasa con la producción de mantequilla? Aumenta. Sube. Aumenta, ¿Y la de cañones? Se mantiene. se mantiene constante. ¿Alguien ganó? ¿Hubo alguien que perdió? No. Por lo tanto, ¿el movimiento es óptimo paretiano? Sí. Sí, por lo tanto, el punto es imposible que sea óptimo paretiano. Es más, estando en M, si yo quería producir más mantequilla, me pude mover así. Y en ese caso, ¿qué pasa con la producción de mantequilla? Aumenta. Y la de cañones. También. aumentó. Por lo tanto, se aumenta la producción de ambos bienes. ¿El punto M puede ser óptimo? No. Si cuando yo me muevo de él mejoro, ¿puede ser óptimo el punto inicial, la situación inicial? No. No. Imposible. Por lo tanto, si el punto es no óptimo paretiano, ¿el movimiento puede serlo? Sí. Sí. Cuidado.
Entiendan bien la diferencia que hemos hecho. Hay dudas, pero es lo uno o lo Profe, otro. en el último, cuando usted dice que se produjeron más cañones y más mantequilla, ¿Sí? ¿es óptimo Paretiano de movimiento? El ¿O no? movimiento. Porque, El sí, movimiento. allá porque no se perdió, de todas maneras Todos nadie ganaron. perdió. Todos ganaron. Nadie pierde, eso es bueno. Ya, ¿hay dudas? Bien, supongamos ahora, y con esto terminamos, denme 3, 4 minutos más, no es más. Estamos en una situación inicial. C sub 0, C sub 0. ¿Me sigue? Vamos a suponer lo siguiente. Dos bienes. El bien A y el bien B. Ambos, acéptenme por ahora, en su proceso productivo requieren capital y trabajo. Para producir los bienes y servicios se requiere capital y trabajo. Todo lo que no es trabajo lo entendemos por capital. En el proceso productivo ingenieros que estamos participando en este minuto, mi computador, mi tablet, vuestro celular o vuestro computador, vuestro micrófono, vuestra cámara, etcétera, son parte del capital. Y el trabajo que está participando en el proceso productivo ingeniero en este minuto soy yo. Solamente yo en este caso. Pero trabajo que lo denotamos por L y capital por K. Esto es capital, todo lo que no es trabajo de las personas. Y L es trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, y vamos a suponer que el bien B es intensivo en capital y el bien A intensivo en trabajo. ¿Qué significa? Que si bien para producir el bien B requiero trabajo y capital, ocupa una mayor proporción de capital. Un 60% de capital y un 40% de trabajo, por ejemplo. Mientras que el bien A es intensivo en trabajo. En su proceso productivo, si bien ocupa mano de obra, personas y capital, ocupa una mayor proporción de trabajo, 70-30, por ejemplo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, supongan usted, entonces, que estamos en una situación inicial con C sub 0, C sub 0. Aquí tenemos el bien A, el bien B. Suponga que se permite la libre inmigración, que es un fenómeno que estamos viviendo. ¿Qué ocurre con la frontera de posibilidades de producción? En otras palabras, ¿qué ocurre con la dotación de recursos existentes en la economía ahora, después de la inmigración? ¿Aumenta la dotación de factores productivos o disminuye? ¿Hay más o menos capital? ¿Hay más o menos personas? ¿Ah? Debería aumentar. Aumenta. ¿Qué bien se vería más beneficiado? ¿El intensivo en capital o el intensivo en trabajo? En trabajo. En trabajo. Podría ocurrir un desplazamiento de la frontera, algo más o menos así. ¿Qué ocurre con las posibilidades de producción? ¿Aumentan o disminuyen a priori? Aumentan. Aumentan. ¿Qué debiera ocurrir con el potencial de producción de bienes y servicios de la economía? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. A priori podríamos prejuiciar que el bienestar de la sociedad debiera ser mejor o peor. En otras palabras, van a satisfacer mejor o peor sus necesidades, dado que existe un potencial de producción de bienes y servicios mayor. ¿Va a mejorar? Va a mejorar, que tiene que ver con los principios. Recuérdense, el 8. En la medida que una sociedad es capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, el bienestar debiera ser mayor. Ya. Si estando en una situación inicial como esta, la misma, hay, como nos está ocurriendo, la pandemia. La pandemia.
que ha muerto a mucha gente. Voy a irme a un caso extremo, ¿ah? Suponga, de los 17, 18 millones de chilenos, mueren 4 millones de personas. ¿Qué ocurre con la frontera? Ojalá ni Dios lo quiera que sea así, po. Pero bueno, estamos haciendo un ejemplo simbólico. ¿Qué ocurre con la frontera de posibilidades de producción? ¿Hacia dónde se mueve? Dada la situación inicial, que era C0, C0. Se Va a disminuir. mueve a disminuir. Tiende a disminuir, se contrae. ¿Qué bien se vería más perjudicado? Comparativamente. ¿Del trabajo? ¿Hay menos No, mano no de el obra? trabajo, qué bien. Ah, El intensivo en trabajo o en capital. En trabajo, ¿no? En Claro. trabajo. ¿Qué pasa con las posibilidades de producción? Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, ¿qué pasa con el potencial de producción de bienes y servicios? Es menor. Es menor. ¿Qué debiera ocurrir con el bienestar de la gente? Tiende a bajar. Decae. Ya. ¿Qué ocurre si, dada la situación inicial, por ejemplo, ya no me sirve? Vamos a tener que hacer otro monicaco, déjenme borrar. Que estamos terminando, quedan 2 minutos nomás. Sigo con la misma concepción, ¿eh? Bien A intensivo en trabajo, bien B intensivo en capital. Dado esto, nuestra frontera de posibilidades de producción, importamos tecnología de punta desde Italia. Suponga, estamos en la industria textil. Importamos tecnología de punta para fabricar textiles. Qué bien se ve en este... Bueno, ¿qué pasa con la frontera de posibilidades de producción? ¿Se mueve hacia dónde? ¿Hacia la derecha y arriba o izquierda y abajo? Niños, ¿Aumenta el capital o no? aumenta la dotación de capital. Por lo tanto, ¿qué pasa con la frontera de posibilidades de producción? Derecha y arriba creo que. No, ¿cómo creo? Es... Ah, ya. Se mueve para allá. Se ve más beneficiado ¿cuál? El bien que sea intensivo en capital. Cuidado, requiere de ambos, capital y trabajo, pero ocupa una mayor proporción de capital. ¿Qué pasa con las posibilidades de producción de la economía? ¿Mejoran o empeoran? Mejoran. Mejoran. Mejoran, por lo tanto, es dable pensar que el bienestar de dicha sociedad debiera aumentar o disminuir. ¿Ah? Aumentar. Aumentar. Ya, supongamos la situación en contrario ahora. Si estando en C1, C1, hay un gran terremoto y no muere nadie, pero se cae en edificios, no muere nadie, pero se caen los edificios, se caen algunas industrias, etc. ¿Qué pasaría con la frontera de posibilidad de producción? ¿Se contrae o se expande? Se contrae. Se Se contrae. contrae. ¿Qué bien se vería más perjudicado? El B. Aquel intensivo en capital. ¿Qué debiera ocurrir con las posibilidades de producción de la economía? Disminuye. Baja. Disminuyen. A la larga, entonces, ¿qué podemos prejuiciar debiera ocurrir con el bienestar? Que Baja baje. el bienestar. Baja también. Baja, ya. Y así sucesivamente, podemos ir viendo distintos cambios. ¿Hay dudas? ¿Lo entienden? Sí, profe. Aquí, si seguimos con la misma concepción, A, intensivo en trabajo. Este es intensivo en trabajo. Este, intensivo en capital. Y pasamos desde C0, C0 a C3, C3. Alguien aventúreme algo de lo que debiera estar ocurriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué podría ser? No estoy diciendo que esta es la única posibilidad que se dé, no, va a depender. Pero ¿qué es lo que podría estar pasando acá? En términos de la mano de obra, ¿qué está ocurriendo con la dotación de mano de obra? ¿Está aumentando o disminuyendo? Están reduciendo. Se está reduciendo la dotación de mano de obra. ¿Y qué está ocurriendo con la dotación de Aumenta el capital? capital.
Está aumentando. ¿Qué es lo que podría ser? Pandemia e Pandemia. importé tecnología. Pandemia, murió gente, pero además aproveché de importar tecnología, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que pasa a priori? No podemos saberlo, porque si se dan cuenta hay un cambio en la forma de la FPP, Frontera de Posibilidades de Producción. Por una parte disminuyó y por otra parte aumentó. Si usted al inicio estaba aquí, dada las necesidades existentes en la economía en ese minuto, y terminó allí, aquí claramente me puede identificar, la sociedad va a terminar mejor o peor en términos de bienestar. Peor. Peor. Pero si al inicio usted estaba aquí y ahora se mueve para acá, ¿terminó mejor o peor? Mejor. Mejor. Y si al inicio usted estaba aquí y ahora termina allá, ¿qué puede inferir? O si al inicio estaba aquí y terminó allá, a priori no se puede saber. Si se dan cuenta, piensen cañones mantequilla, cañones mantequilla, cañones mantequilla. Y esta era la mantequilla, para hacerla fácil, cañón. Al principio podemos interpretar que estábamos en tiempo de paz o de guerra, dado el sesgo en la producción, que se producía proporcionalmente más. Mantequilla. Y después, ¿qué pasó? Dado lo que hicimos, que murió gente, importamos tecnología, ahora lo que nos está interesando es producir mayor cantidad de Cañones. cañones. ¿Y por qué podemos prejuiciar? Que Tenemos estamos un en conflicto o no con los argentinos, a porta, a lo menos. conflicto. Había conflicto. Por lo tanto, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasó con las necesidades existentes entre estos dos estados? ¿Fueron las mismas o cambiaron radicalmente quizás? Al pasar de aquí para Cambiaron allá. radicalmente, ¿no? Listo, y lo mismo aquí. Entonces, cuidado. Hay veces que vamos a poder interpretar los cambios y hay otras que no. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Hasta aquí llegamos hoy día, jóvenes. Buen día, que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, que les Gracias. vaya bien, niños. Igualmente. Profe.